Vamos al hilo de los gráficos a estudiar una tipología de vivienda muy peculiar de Alcoy, que inicialmente fue una tipología de vivienda unifamiliar o plurifamiliar y que después se convirtió en viviendas comunales obreras, con un hacinamiento extremo. Tenemos en pantalla al ingeniero y urbanista Enrique Vilaplana Julià. Fue el autor, junto con el profesor Balaciar, del Plan de Ensanche y Rectificación de Alcoy, que se redactó en el año 1875 y fue aprobado 3 años después, en 1878. Observamos aquí el plano general, porque hay cantidad de planos secundarios, el plano general del Plan de Ensanche de Alcoy, año 1875. Si centramos la atención en las curvas de nivel, vemos que son enormemente próximas, además cambian repentinamente de dirección. Ello implica una orografía realmente muy atormentada, ¿no? Muy complicada, una orografía, una topografía con muchos desniveles. La ciudad de Alcoy está asentada sobre numerosos barrancos grandes con 50 metros de profundidad que surcan la ciudad. En el año 1878 la ciudad estaba rodeada únicamente de 2 barrancos, el barranc del Molinar y el barranc de Riquer. Posteriormente, Vilaplana y Balaciar hicieron 3 zonas de ensanche y entonces la ciudad quedó surcada por 4 grandes barrancos. Vemos aquí la zona consolidada de Alcoy en el año 1875. Tenía una extensión de 28 hectáreas y una población de 27.500 habitantes. La densidad de población, por tanto, era de 900 habitantes por hectárea. Se aprecia el serpenteo del río Molinar por aquí y el serpenteo del río Riquer, donde estaban todas las fábricas de papel, fábricas textiles, porque se utilizaba la energía hidráulica. Vemos aquí el plan de ensanche con las 3 zonas de ensanche coloreadas. La zona amarilla era la primera zona de ensanche, pretendía consolidar la zona gris, que era la zona del núcleo urbano en el año 1875, después la zona de color granate y la zona azul. Las 3 zonas del ensanche totalizaban 62 hectáreas nuevas, que junto con las 28 hectáreas anteriores totalizaban 90 hectáreas. Esta zona norte no se urbanizaría hasta el año 1957 con el Plan General de Ordenación Urbana de ese año. Vemos aquí un resumen de datos urbanísticos de Alcoy en el siglo XIX. La población en 1846 era de 22.500 habitantes. De ellos, 5.000 habitantes no habían nacido en Alcoy. Esto es, eran 5.000 personas que habían acudido a una ciudad y no tenían vivienda. Vivían, por tanto, en las calles, debajo de un puente, en cellers, en porchis y, finalmente, en cases de 2 claus con un hacinamiento extremado. El metro de ciudad por habitante en Alcoy en 1875 era de 11 metros por habitante. En Madrid ese año eran de 28 metros por habitante y en Londres de 185 metros de ciudad por habitante. El incremento de población en el periodo 1869-1875 era de 3.000 habitantes por quinquenio. El profesor Teodoro Balaciar y el ingeniero Vilaplana denunciaron en las memorias del Plan de Ensanche, dieron un dato clave, y es que una familia nueva que llegaba a Alcoy necesitaba 6 meses para encontrar algún lugar donde habitar. La población en 1860 era de 25.196 habitantes. Vemos aquí un diagrama de barras de incremento de población y de estancamiento de viviendas. Aquí este pico es una ficción porque, si nos fijamos, es el año 1940, recién terminada la Guerra Civil Española, en la cual el Ayuntamiento de Alcoy falseó los datos e incrementó 4.000 habitantes más para conseguir unas cuotas
de alimentos superiores. Pero ese pico, como digo, es ficticio. La población siguió creciendo y las viviendas quedaron estabilizadas. Entre las causas de la estrechez de los solares que dieron origen a les cases de dos claus está una tendencia histórica desde el siglo XIV a la fragmentación parcelaria. Esa fragmentación parcelaria se manifestó en primer lugar en la vila y en segundo lugar en el Raval Vell y después el Raval Nou. El protocolo notarial del notario Pere Miró entre los años 1296 y 1303, entre esos 3 años, observó que el 21% de las transacciones inmobiliarias eran particiones de parcela, se partían las parcelas por la mitad. El punto 2, ¿por qué hay tanta estrechez de las parcelas? La disponibilidad económica de los propietarios en la economía antes de la industrialización, economía rural, dijéramos, y artesanal, era muy limitada. Después también está la simplicidad arquitectónica. Si la distancia entre medianeras era de 3 metros o de 4 metros, se podía biempotrar la estructura, las jácenas o las viguetas, a los 2 lados de las medianeras. Se evitaban pórticos centrales, eso era más barato. Y, en último lugar, hay razones orográficas por esta extremada estrechez que ahora veremos gráficamente. El fácil acomodo de unos rectángulos estrechos a una orografía muy desnivelada. La estructura parcelaria medieval de Alcoi la tenemos en este esquema. Vemos que las parcelas son perpendiculares a la fachada. Tenían una extensión aproximada de 40 a 60 metros cuadrados y entonces la parcela tenía entre 3 a 5 metros, como mucho 6 metros de ancho. Estas parcelas, las más anchas de 6 a 7 metros, fueron las que se partieron y se convirtieron en parcelas de 3 metros, incluso de menos, dando origen a les cases de dos claus. El origen de les cases de dos claus es que había, cuando se construía una casa con 3 metros de distancia entre medianeras, entonces para pasar de la zona anterior a la zona posterior había que pasar necesariamente por la escalera, no cabía la escalera y un pasillo, entonces estaba dividida la casa. Pero la escalera también era lugar de tránsito de los que habitaban en los pisos superiores, con lo cual las habitaciones había que cerrarlas con llave, tancarles en clau para preservar las pertenencias de los inquilinos. Esas casas, que eran unifamiliares, después se convirtieron en casas comunales. En cada habitación había una familia con 4, 5 o 6 miembros. Vemos aquí una vista del Raval Vell de Alcoi a mediados del siglo XX, fotografiado desde la tercera zona del ensanche. Aquí vemos ya una casa de dos claus que tiene, vemos este dormitorio anterior en la zona de la calle, la escalera y la cocina-comedor en la parte posterior. Como digo, para pasar del comedor al dormitorio había que transitar por la escalera, pero también por la escalera transitaban todos los vecinos de la planta superior. En el proceso de industrialización, en esta habitación se metían una familia y aquí se metía otra familia. El ingeniero Vilaplana llegó a decir en su memoria de que estas personas tienen para vivir la misma superficie que tendrán el día que se mueran. Se refería a los nichos del cementerio. Dura frase del ingeniero Vilaplana que pone los pelos de punta. Casa de dos claus un poquito más ancha, con 2 habitáculos delanteros que dan a la calle y la cocina-comedor. Esta simbología roja es porque las casas de dos claus que fueron construidas en el siglo XVII y XVIII no hay constancia gráfica de ellas, pero en principios del siglo XX, 1910-1905, hubo una masiva colocación de retretes en todas las casas. Y entonces los arquitectos croquizaron las casas
y pusieron el retrete de color rojo. O sea, tenemos constancia documental en los archivos de estas casas precisamente por la instalación de retretes. Esta también es un poco más ancha. Aquí sí que cabía un pasillo comunicador entre la parte anterior y la posterior, pero en Alcoy se creó una mentalidad de que el pasillo era un espacio útil perdido. Entonces prefirieron establecer ese criterio de les cases de dos claus, interrumpidas por la escalera, ¿vale? Quedan algunas de ellas muy significativas que esperemos que queden como historia de Alcoy, historia arqueológica y social de Alcoy, ¿no? Carrer Barbacana, una casa de 3,25 de ancho. Esta posiblemente es la casa más estrecha que hay en la actualidad en Alcoy. Carrer El Vall, número 12, una fachada que tiene 2,55 de ancho. Ancho teórico. Después, si quitamos medianera a los dos lados, pues ¿qué queda de casa? Carrer Sant Nicolau 10, fachada 3,89. Hay distintos ejemplos de ello. Bien, la escasez de viviendas, el incremento de población, el primer aterrizaje de esos 5.000 personas a mediados del siglo XIX, aterrizaron en los sótanos, en cellers, en las buhardillas, en los porchis, y cuando ya se agotaron porque no cabían ahí, pues se metieron ya y convirtieron las casas de dos claus en casas comunales. Aquí vemos a los obreros alcoyanos a las puertas de la fábrica del Molinar. Si observamos su semblante, es serio, enjuto, tal vez áspero. Evidencia unas condiciones de vida muy precarias. Los niños, estos 4 niños que hay aquí, no es que pasaban por allí, son niños obreros. La Ley de Regulación del Trabajo Infantil del 24 de julio de 1873 prohibía el trabajo infantil hasta los 10 años y lo limitaba a 5 horas de trabajo entre los 10 y los 14 años, pero esa ley era papel mojado, eso no se cumplía. El niño operario trabajaba de 5 de la tarde hasta las 9 de la mañana, toda una noche entera. El escaso descanso y la falta de reflejos provocaba a veces que los martillos con los cuales las máquinas de machacar papel, máquinas hidráulicas, a veces esa falta de descanso provocaba que les cogía una mano y provocaba un accidente grave o una amputación. De madrugada era habitual que por los caminos de las afueras de Alcoy ver niños que iban de las fábricas al centro urbano. Eran los niños obreros. Mujeres y niños cogiendo agua, no había agua potable en la font de San Mateu. Vamos a hacer un recorrido rapidísimo, telegráfico, por el saneamiento que tenían estas casas comunales, los aparatos sanitarios, entre comillas. Como elemento evacuador había únicamente un agujero en una repisa. Se llamaba en valencià el comú o excusat. Ahí hacían sus necesidades todos los vecinos de la casa. Cuando se instaló por primera vez a mediados del siglo XIX el agua en Alcoy, se instaló en algunas cocinas y en los sótanos y colocaron unos lavaderos para no tener que ir todos a los lavaderos públicos. Y colocaron lo que en valencià llaman els llavadors. Se turnaban por horas y los vecinos en los sótanos lavaban la ropa. Un paso importante fue que ese excusat se pasara a todos los niveles y entonces se colocó els vàters de forat, retretes de orificio, con tapadera. Con tapadera porque el Plan de Ordenación Urbana del Ensanche de 1875 no se había aplicado porque el plan ya obligaba a los sifones que evitaban malos olores. Ahí ya no había aún sifones. Una cocina de 2 fuegos, de leña o de carbón, pues rápido, el hogar y unas alacenas, es típico de la casa alcoyana, la llar y els alçadors. Guarda este plat en l'alçador, guarda este plato en las alacenas.
Primera casa de obreros construida en Alcoy en el año 1865, en la esquina del carrer La Sardina, carrer San Mateu. Aún se conserva esta casa, aquí la tenemos en fotografía. Primera casa de obreros, diseñada específicamente para obreros. Anteriormente los obreros iban donde podían, a les cases de Dos Claus, a Sellers, als Porchis, donde había sitio. Y acabo haciendo un resumen o comentando un resumen del médico doctor Domingo Espinós Gisbert, de su libro Topografía médica de Alcoy. Este doctor fue hijo del célebre doctor higienista y humanitario doctor Domingo Espinós Vilaplana, hijo del doctor Domingo Espinós Vilaplana. Bien, este cuadro hace referencia al año 1960, por tanto, mediados del siglo XX. Saneamiento de las viviendas. El total de las viviendas en Alcoy eran de 15.354. De las 15.354, 13.742 tenían agua corriente. 456 no tenían agua corriente en la vivienda, pero sí en el edificio. Y 1.156 no tenían agua corriente ni en la vivienda ni en el edificio. Año, repito, 1960. Si pasamos a la segunda fila, total de viviendas 15.354, 14.920 con retrete, 289 sin retrete en vivienda, pero sí en el edificio, y 145 sin retrete ni en la vivienda ni en el edificio. Si nos referimos a las bañeras, de las 15.354, 1.484 tenían bañera, 13.870 no tenían bañera. Si nos referimos a las duchas, de las 15.354, 3.674 tenían ducha y había 10.196 sin bañera ni ducha, año 1960. O sea, estas personas tenían que lavarse el cuerpo con una gran aljofaina, un recipiente y con pequeños recipientes de agua templada con ayuda la mujer del marido, el marido de la mujer o de los hijos, porque no había bañera. En caso de electricidad, 15.354 es el total, 15.143 tenían electricidad y 2.111 no tenían electricidad. Conclusiones y acabo. Los avances sociales en temas de higienismo histórico, de urbanismo saludable, son lentos y graduales. En nuestras manos está el hecho de que prosigan y no se paralicen. Las corralas de vecinos de Madrid y Sevilla, los conventillos de Buenos Aires, las favelas de Río de Janeiro, son ejemplos de viviendas comunales y obreras. Les cases de Dos Claus de Alcoy, en su versión comunal, tuvieron unas condiciones mucho más precarias y adversas que esos ejemplos citados. Y acabo diciendo lo siguiente. A los diversos estudios históricos y sociales sobre el carácter revolucionario de los obreros alcoyanos durante el siglo XIX, puesto de manifiesto en la revolta del petróleo de 1873, habría que añadir, para una mejor comprensión y contextualización, las condiciones extremas, higiénicas y de habitabilidad que tuvieron que soportar. Muchas gracias por la atención.